Empezaremos con el director académico de la Facultad de Derecho de Chile, Álvaro Fuenteneva Hernández, puede subir, que se presenta por Laura Jayol de Argentina. Adelante, adelante. Bueno, buenas noches. A fin de presentar la siguiente ponencia, quiero comenzar eh, recordando que muchos de los estudiantes que llenan las aulas de las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires constituyen la primera generación de profesionales de cada una de sus familias. Probablemente su situación sería muy distinta si el 22 de noviembre de 1949, el entonces presidente de la República Argentina, Juan Domingo Perón, no hubiese decretado la gratuidad universitaria. Eso alcanzó para poblar las universidades públicas de hijos e hijas de obreros, entre los que me incluyo. Lo maravilloso de ese acontecimiento no solo fue y es la real posibilidad de progreso y de una mejora en la calidad de vida que, de otra manera, no habrían podido acceder a la educación superior. Maravilloso es también la posibilidad de conocer personas distintas a uno, la oportunidad de aprender de ellas y de transitar con la mejor compañía una etapa que luego nos damos cuenta es el punto de partida para convertirnos en los profesionales que somos hoy en día. Desde el mes de diciembre del 2023, el año pasado, cuando asumió su mandato el actual presidente de la República, los hechos que se fueron sucediendo desde ese entonces nos hicieron dar cuenta de que incluso aquellos derechos que considerábamos asegurados podían ser puestos en tela de juicio. Actualmente en Argentina nos encontramos debatiendo sobre la utilidad de los derechos humanos y nos encontramos elaborando planes para implementar vouchers educativos en las universidades. En definitiva, el objetivo no es otro que coartar derechos ya conquistados y de los que estamos profundamente orgullosos los argentinos. Afortunadamente, hasta este momento conocemos muy poco sobre estos vouchers educativos, por lo que Álvaro Fuentealba, abogado y profesor y magíster en Derecho de la Universidad de Chile, profesor por la misma universidad, doctorando de la UBA, vicepresidente de la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, exdirector académico, exvicedecano y decano de la Universidad de Chile, autor de numerosos artículos sobre teoría del derecho, derechos humanos, constitucional y ambiental, publicados en Chile, Argentina y México, nos viene a ilustrar sobre la experiencia de la República Hermana de Chile. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Lara por la generosa presentación. Muy buenas tardes a todas y todos, querido amigo y profesor y maestro Ricardo Rabinovich Bergman, nuestra querida anfitriona, autoridades de la facultad, queridos compañeros, a la señora presidenta de la Unión Chilena-Argentina por la Integración Jurídica, la profesora Elizabeth Silva, que nos acompaña, a todas las amigas y amigos que están vía telemática. Bueno, mi querido amigo Martín Testa nos ha hablado de un marco del derecho del consumidor. ¿Y qué puede tener que ver, se preguntarán ustedes, con las universidades? Pues en Chile, lamentablemente, y a esa conclusión tremenda voy a llegar, los estudiantes universitarios, más que ciudadanos empoderados en sus derechos humanos, son consumidores. Porque, como lo dijo un expresidente nuestro ya fallecido en circunstancias muy trágicas, el presidente Piñera, cuando él fue presidente de la República, dijo, entre otras de sus frases célebres, que la educación era un bien de consumo y como tal tenía que tratarse. Para entender esto es bastante difícil, voy a tratar de ser lo más breve posible dentro del generoso tiempo que se me ha otorgado para que puedan entender cómo es posible que un país como la República de Chile, que tiene el mismo origen y cuyo origen universitario es el mismo de toda la región, se transformó en un modelo tan disruptivo. Me voy a permitir unas explicaciones históricas que espero no
excedan los minutos que se me han otorgado, pero es necesario. Entonces, una breve historia de las universidades en Chile, y nos tenemos que remontar al siglo XVII, es bastante lejana. La Universidad de Chile, decimos por broma, algunos los que sostenemos la tesis de la continuidad universitaria en Chile, la Universidad de Chile, si ustedes ven la página web, los textos oficiales, fija su nacimiento en 1842. Es como una señora de sus años que se quita la edad, porque en realidad la Universidad de Chile surge en 1768. Se creó por real cédula del rey Felipe V, el primer rey Borbón español, a solicitud de los vecinos de Santiago, para los cuales era muy costoso estudiar en la Universidad San Marcos de Lima, que era la única posibilidad que tenían, y se autorizó la fundación de la Real Universidad de San Felipe, que en 1810, luego de la proclamación de la Junta Nacional de Gobierno, en fidelidad a Fernando VII, preso por Napoleón en España, en el reino de las Españas y las Indias, se le quita finalmente hacia 1814 el carácter real y se pasa a llamar Universidad de San Felipe. Y el mismo establecimiento, en 1839, se llama Universidad Pontificia Universidad de Chile. Denomínase al establecimiento literario Universidad de San Felipe la Pontificia Universidad de Chile. Es algo que para los académicos de la Universidad de Chile nos cuesta mucho reconocer, porque hoy día la proclamamos como una universidad laica. Pero siendo fieles a su historia, tuvo su origen como universidad pontificia porque la Constitución de 1833 que regía en aquella época establecía que la religión oficial del Estado era la católica, apostólica y romana, y no fue sino hasta 1925 en que la Constitución separó a la Iglesia del Estado y consagró el Estado laico. Consagrado el Estado laico, entonces la Universidad de Chile pasó a ser una universidad laica, pero en sus orígenes fue una universidad pontificia, y esta parte de la historia la ocultamos un poco. Proclamamos que el primer rector es el gran intelectual venezolano Andrés Bello, porque eso nos viste mucho, pero en realidad el primer rector de la Universidad de Chile fue el presbítero Francisco Meneses, que no solo era sacerdote, sino que además había peleado en el ejército realista. Yo quiero decir entonces en esta conferencia las cosas tal cual son. Bueno, la Universidad de Chile, entonces, es concebida ya durante el siglo XX como una universidad pública, laica, porque en definitiva ya a finales del siglo XIX ha sido colonizada prácticamente por una fuerza que en Chile tiene mucha influencia en finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, que es la francmasonería que se funda en 1862 en Chile. Entonces la Universidad de Chile pasa a ser prácticamente dirigida por, no en su totalidad, pero con una gran influencia masónica. De hecho, si ustedes ven sus signos y símbolos, que lamentablemente no los pude traer, hay mucha simbología masónica. Eso no es solo anecdotario, sino que dice relación con la inspiración que tiene la Universidad de Chile durante el siglo XX de transformarse en un instrumento de promoción social. Junto a eso, a finales del siglo XIX, y por esta influencia masónica, se produce una gran migración de profesores de la Universidad de Chile y fundan la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1888. Más o menos el sistema universitario sigue con esas dos grandes universidades hasta el siglo XX, en que en una ciudad que queda al sur de Chile, pero es que una de las tres ciudades más importantes de Chile, la ciudad de Concepción, se funda la denominada Universidad de Concepción, que es fundada por la masonería. Y hasta el día de hoy la orden masónica tiene relativa importancia, digo, porque ha habido una transformación cultural muy importante en mi país. A eso se suma la Universidad Católica de Valparaíso. La Universidad de Concepción se funda en 1919, la Católica del Paraíso en 1928, la Universidad Técnica Federico Santa María en 1929, todas ellas privadas, hasta que surge una nueva universidad pública en
1947, que es la Universidad Técnica del Estado. Luego, en los años 60, se crean dos universidades privadas adicionales, que son la Universidad Austral de Chile y la Universidad Católica del Norte. De modo tal que el sistema universitario chileno quedó configurado con dos universidades del Estado y 4 o 5 que concentran la mayor cantidad de la matrícula, y estas dos últimas de carácter regional, con una vocación regional muy importante. Ahora, no obstante existir una gran universidad pública dedicada a todo el quehacer universitario, porque la Universidad Técnica del Estado se concentró en lo que se denominan carreras técnicas, no de carácter universitario. Eso hoy día es totalmente diferente, como voy a pasar a explicar. No obstante ser universidades privadas, y por eso esa es la nomenclatura que utilizo, universidades privadas, prácticamente todas ellas, con el correr del tiempo, reciben financiamiento del Estado, y ese financiamiento del Estado está dado fundamentalmente para que sus estudiantes prácticamente no paguen por la educación universitaria. Y ese sistema se mantiene más o menos durante toda la primera mitad del siglo XX. Para que tengamos algunos órdenes de magnitud, por ejemplo, en 1935 había 6.283 estudiantes universitarios. Ya en 1950 hay alrededor de 14.917 estudiantes universitarios. Todos Esas universidades entran en crisis hacia fines de los años 60 con el movimiento que se denominó la Reforma Universitaria. ¿Y por qué? Porque no obstante llamarse universidades, en realidad, y esto les juro que no es chauvinismo universitario, la única universidad, vale decir, la única institución dedicada hacia fines de los años 60 en Chile a la docencia, la investigación científica, la creación de conocimiento, la creación artística y la extensión universitaria, la única que tenía esas capacidades era la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tenía su sede central en Santiago de Chile, la capital, y tenía 10 sedes regionales, vale decir, estaba bastante extendida por todo el país, un país que tiene una geografía muy, muy difícil de llegar, creo que es el país más largo del mundo. Estuve viendo esas estadísticas que cada cierto tiempo tenemos 4.000 kilómetros de largo, y sobre todo hacia el sur de Chile la accesibilidad geográfica es muy difícil. Imaginen entonces el esfuerzo que para la Universidad de Chile era en ese entonces poder llegar a los diversos rincones con criterios de universidad pública, es decir, no mercantilistas. No se pensaba en redituar una inversión económicamente o financieramente hablando, sino que el redituo social que tenía eso. Para tratar de acortar la historia y poder llegar a donde estamos entonces con un sistema universitario que entra en crisis, y sobre todo es un movimiento estudiantil que surge en Valparaíso, ¿ah? Generalmente los estudios históricos de esto señalan el surgimiento en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. No hagan caso de eso. Este es un movimiento que surge en la ciudad de Valparaíso, en el puerto de Valparaíso, en la Universidad Católica de Valparaíso. De ahí llega a la Universidad Católica de Valparaíso y los estudiantes paralizan las actividades y solicitan, entre otras cosas, que haya facultades. No había facultades, había ciertos institutos, que los profesores ingresen por concurso público, que los estudiantes sean tratados con justicia, que haya un sistema público para saber los criterios para sus notas, exámenes y promociones. Es decir, piden cuestiones bastante básicas si nosotros pensamos en qué es lo que debe ser una institución universitaria. Finalmente se produce una intervención del gobierno, del presidente Eduardo Frei Montalva, gobierno demócrata cristiano de la época, y entre otras cosas, se señala que las universidades, para poder recibir el financiamiento del Estado, tenían que ofrecerle al Estado pruebas de su democratización interna. E incluso se logra establecer la elección de las autoridades universitarias por los académicos, que era una cuestión que existía ya en la Universidad de Chile. Esto es algo que a lo mejor en la Universidad de Buenos Aires les va a parecer extraño, pero se logra como gran avance el que haya participación de los estudiantes en algunas decisiones
Nunca, bueno, después con la dictadura mucho menos, hubo participación de los estudiantes en la votación, salvo en un pequeño periodo fines de los 60 y durante el gobierno socialista de la Unidad Popular. Después, durante la dictadura, obviamente se desarma todo ese sistema de participación universitaria y se recupera muy paulatinamente después de la restauración democrática en 1990. Siguiendo entonces con esta historia de la universidad, el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno del presidente Salvador Allende, que dura 3 años entre 1970 y 1973, con un final trágico, un golpe de Estado muy violento que produjo una serie de violaciones de derechos humanos y después la entronización de la dictadura, no puede en realidad hacer una reforma universitaria más profunda. Las aspiraciones del gobierno eran el lema universidad para todos y que los hijos de obreros pudiesen estudiar en las universidades. Recordemos que las universidades en Chile, luego de la reforma del 67, ya no solo forman profesionales, sino también técnicos para el servicio de el hombre nuevo y toda esa nomenclatura socialista que también es importante reconocer que existía. Eh, ¿Por qué no puede el gobierno de la Unidad Popular acometer una reforma importante? Recordemos que es un gobierno que gana las elecciones, pero con mayoría relativa. El presidente Allende saca el 37% de los votos y el contendor era el expresidente Jorge Alessandri, apoyado por los partidos de derecha, saca exactamente el 36%. ¿Ah? Y otro tercio sacó el candidato demócrata cristiano. Entonces, no es un gobierno que entra de mayoría y de hecho en la Universidad de Chile tiene una oposición feroz, tanto de los estudiantes como de los profesores, porque el gobierno quiere reorientar las carreras hacia la formación del socialismo y la Universidad de Chile dice, mire, nosotros somos una universidad pública del Estado, no del gobierno, y el socialismo puede ser una de las múltiples opciones que hay aquí, pero no nos podemos transformar en universidad militante. Eso provoca una grave crisis interna. El rector de la Universidad de Chile se opone al gobierno, el gobierno se presenta acciones legales, criminales en contra de él, y bueno, todo esto termina finalmente en una universidad prácticamente paralizada y con el país en crisis que termina con el dramático y terrible e injustificado golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Aquí ya entramos en materia en lo que estamos conversando, porque hasta 1973 la universidad es gratuita. No solo las universidades públicas, sino también las universidades privadas que cumplen un rol público. Porque la concepción es que la educación superior, al igual que la educación básica y secundaria, es un bien público que puede ser de administración pública o privada. Así está concebida hasta ese momento. Eh, Todo esto hasta 1981. ¿Por qué ese hito es importante? Si uno dice que asume una dictadura convencida de una visión de economía neoclásica neoliberal, para que nos pongamos de acuerdo más o menos en los conceptos, ultracapitalista, ultraliberal, sin precedentes en la historia de Chile hasta estos momentos. Chile lamentablemente fue un laboratorio. Recibió 2 visitas muy importantes, la Junta Militar Chilena, que fue la visita de Milton Friedman en los años 70, y la visita de eh, todos los grandes mentores del neoliberalismo, y una generación joven de economistas de la Pontificia Universidad Católica que habían estudiado en la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago. ¿Por qué la reforma universitaria se produce en el año 80 y no en el año 73? Porque la primera ideología que dominó el régimen militar fue una ideología corporativista fascistoide hasta el triunfo de las ideas de estos jóvenes economistas neoliberales que hicieron que se olvidara el corporativismo. Por eso entonces la reforma parte el año 81. Y tengo que decirlo, es una reforma tan profunda en todos los ámbitos, en el ámbito previsional, en el ámbito laboral y en el ámbito universitario, que es lo que se me ha pedido que pueda exponer, que es una reforma en el contrafactual. Claro, tenemos que abusar un poquito del método científico para exponer esta tesis,
pero todos sostenemos que sería imposible de hacer en el marco de una democracia deliberativa profunda con un Congreso. Recordemos que Pinochet gobierna Chile con el Congreso cerrado, con la Corte Suprema a su favor y con todos los ministros de la Corte Suprema y de los tribunales nombrados por la Junta Militar, es decir, tiene efectivamente un control total. Un escenario, un laboratorio privilegiado para aquellos que quieren operar una revolución copernicana como la que se hace en las universidades chilenas. En primer lugar, la víctima propiciatoria del ataque es la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es un polo importante de pensamiento libre, autónomo y un eco de libertades y tiene posicionamiento en todo el país. Si uno analizara los antecedentes históricos sin el contexto, que es la ciencia histórica que hemos aprendido, entre otras cosas, en estas aulas, por ejemplo, Pinochet es el que más universidades públicas creó en la historia de Chile. Pero eso es engañoso, porque la creación de universidades públicas no es tal. Lo que ocurre es que la Universidad de Chile, curiosamente, vamos a llegar a esas conclusiones, de acuerdo a sus características, vamos a llegar a la conclusión de que no es pública y no es nacional, pese a que queremos serlo pero es producto de todo este cambio institucional tan profundo. La Universidad de Chile entonces fue circunscrita solo a la ciudad de Santiago. Y todas sus sedes regionales se transformaron en universidades públicas regionales, sin relación con la Universidad de Chile. Ese fue un primer acto que se denomina la atomización del sistema universitario de Chile. Es decir, cada región tuviera su propia universidad. En teoría nos puede parecer bueno, pero la Universidad de Chile, en suma, perdió el control. Recordemos que estamos bajo el control militar. Todos los rectores de las universidades, yo la verdad no sé si aquí fue acá, pero todos los rectores de las universidades públicas en Chile son militares. Nosotros tuvimos como primer rector el año 73 un general de la aviación y luego 4 generales del ejército. O sea, es una cuestión tremendamente disruptiva, es decir, dirigen las universidades gente que nunca pisó la universidad. Porque además, estas personas que dirigían las universidades de Chile nunca habían estado en la universidad. Habían recibido su formación en los institutos militares. Bueno, el paradigma protagonizado por quien fuera el ministro de la Oficina de Planificación, que era una persona muy cercana a Pinochet, que es Miguel Kast, ya fallecido, falleció muy joven, a la sazón, si le suena el nombre o el apellido, era el hermano mayor de quien es que ha nacido el candidato y quien es el líder de la ultraderecha chilena. Miguel Kast señala que las universidades deben transformarse como cualquier otro mercado en agentes de mercado. Y es muy injusto entonces que haya universidades que cuenten con un financiamiento directo por parte del Estado en circunstancias que otras no lo cuentan. Es más, la demanda universitaria va a ser tal, recuerden que es un ministro de la Oficina de Planificación, en el futuro que vamos a necesitar muchas universidades. Y el Estado no está en condiciones de financiar nuevas universidades. Entonces, se abre la posibilidad para que cualquier privado pueda, dentro de su modelo empresarial, abrir universidades privadas. Les recuerdo que había gran cantidad de universidades privadas en Chile, pero eran eso, universidades privadas. Pertenecían en general a la Iglesia Católica, a la institución masónica o algunas otras instituciones reconocidas. Pero lo que se abre desde 1981 en adelante son universidades de privados. En definitiva, se permite que los grandes gremios empresariales o los conglomerados empresariales puedan abrir y fundar universidades. Por ejemplo, el Opus Dei también como institución católica abre también gran cantidad de universidades. Como todos al final pueden participar de un mercado, hubo una universidad del Partido Comunista que luego no pudo seguir manteniendo, pero en definitiva se abre un campo universitario. ¿Y qué ocurre con el financiamiento? Hay un financiamiento del Estado a través de préstamos. O sea, la universidad deja de ser gratuita, se tiene que pagar por la matrícula y por las mensualidades, y el Estado presta plata a aquellos estudiantes que lo necesiten. Se comienza a crear todo un sistema de evaluación de su situación socioeconómica en Chile, pero solo para los estudiantes que estudien en universidades
públicas. Si estudian en universidades privadas, tienen que pagar lo que la universidad determine que tienen que pagar, sin ninguna ayuda estatal. Hay una presión entonces mucho mayor para que entren a las universidades públicas las personas porque pueden tener algún tipo de ayuda del Estado. Hay que decir también, a diferencia de Argentina y de otros países, que para entrar a la universidad en Chile, ya desde los años 50 hay una prueba de acceso. Y se rankea en torno a puntajes, y solo los mejores puntajes pueden entrar a las mejores universidades, y en general, hasta el día de hoy, las mejores universidades son las públicas y las privadas tradicionales que les mencioné delante, que se llevan los mejores puntajes en las pruebas de admisión. ¿Por qué esto es importante hablando del financiamiento de la educación superior? Porque durante muchos años, y hasta hace escasos 4 años atrás, los 27.000 mejores puntajes en la prueba de admisión llevaban un aporte fiscal del Estado. Es decir, las universidades tenían que pelearse por recibir a los alumnos que tuviesen mejores puntajes para poder recibir un financiamiento por parte del Estado. Y ahí empieza esta idea del voucher. Entonces, eso dura hasta la Restauración Democrática en 1990. Las nuevas autoridades entonces habían analizado estos temas. Había una creencia general con que se iba a restaurar todo el modelo anterior, pero ni la economía, y aquí hago un paréntesis que sería bueno a lo mejor abordar en otra oportunidad, ni la Constitución vigente permitía ya volver atrás. Porque, entre otras cosas, la Constitución de 1980, aprobada durante la dictadura, establecía ya el derecho a la libertad de empresa y se consideraba la creación de universidades como libertad empresarial. Por lo tanto, empieza más que nada la preocupación de los gobiernos democráticos, es ver cómo amplían la matrícula universitaria y cómo proveen de nuevos sistemas de financiamiento para la universidad. Y fundamentalmente entonces se crean sistemas de créditos y de becas. Ya el crédito no es un crédito fiscal, es decir, un crédito que otorga el Estado al estudiante, sino que el Estado otorga un fondo de crédito universitario a las universidades del Estado y las universidades privadas tradicionales. Y se crea un fondo a mediados de los años 90 para que la Corporación de Fomento, que es una corporación, quiero transmitirles bien, que está hecha para el fomento empresarial, para que vean ciertas distorsiones que hay en el modelo universitario chileno, la Corporación de Fomento entonces pueda prestar dinero a estudiantes que estudien en universidades privadas. Entonces tenemos, durante los 90, un sistema en que hay créditos indirectos del Estado. El Estado otorga un fondo en préstamo a la universidad para que esa universidad gestione créditos a sus estudiantes. Y respecto de las universidades de privados, así denominadas, hay un sistema en que la Corporación de Fomento le presta plata al estudiante para que pueda solventar sus estudios en esa universidad. Este sistema finalmente hace crisis, más o menos el año 2005, hay fuertes movimientos estudiantiles en todo el país, y la solución, a lo mejor se van a reír ustedes, la solución es ampliar el crédito. Y entonces el gobierno invita a la banca privada a sumarse a estos esfuerzos. Y se crea el crédito con aval del Estado. ¿Cuál es el tema? Cada estudiante que pedía crédito para estudiar en una universidad tenía que tener 2 avalistas, 2 personas que pudieran responder de la deuda en caso de que el estudiante no respondiera. Y ahí entonces se hacía muy difícil el acceso al crédito. Entonces, lo que yo he llamado la época de la era socialista. Y digo la era socialista porque fue a cargo de los 10 años de gobiernos del presidente Ricardo Lagos Escobar y la presidenta Michelle Bachelet. De socialista tiene que los dos eran militantes del Partido Socialista, no tiene nada de socialista la solución. La solución entonces fue que cualquier estudiante podía endeudarse, contraer una deuda en un banco,
para estudiar en una universidad pública o privada, pero el aval de esa deuda iba a ser el Estado y la propia universidad. De modo tal que se popularizó el crédito, pero era un crédito que tenía un 2% de interés mensual. Las deudas que actualmente tienen los estudiantes universitarios que estudiaron sus carreras con este sistema son enormes y ha producido una presión social también muy importante. Es decir, se cumple el objetivo que el estudiante pueda solventar su carrera universitaria, pero antes ya de trabajar, imaginen ustedes, más o menos deben el equivalente a comprarse una casa. Eso es más o menos, en términos financieros, lo que termina un estudiante chileno promedio debiendo ya. O sea, antes de titularse o recién recibido su título universitario, ya tiene una deuda equivalente al valor de una casa. Entre otras cosas, una crisis importante en la juventud chilena actual es que muchos jóvenes no tienen ni remotamente la posibilidad de adquirir un bien inmueble, por ejemplo, para casarse, vivir, tener familia, etc. Pero ya excede eso un poquito ya la conversación. Este sistema hace crisis en el año 2011 y 2012. En el gobierno del presidente Sebastián Piñera hay unas movilizaciones gigantescas. Yo recuerdo incluso que aquí en 2012 los estudiantes de la UBA hicieron una jornada de solidaridad con los estudiantes chilenos. Eh, el gobierno de derechas no hace prácticamente nada, pero para la campaña presidencial siguiente es un tema ineludible. Y se empieza a hablar de la gratuidad universitaria. Pero una vez más, gratuidad universitaria a la chilena. Y quiero explicarles ahora en qué consiste la gratuidad. Bueno, durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que llega a Chile a ser, desde Naciones Unidas, a ser candidata presidencial, incluso es muy curioso porque hay una anécdota. Ella llega al aeropuerto, se baja del aeropuerto, la enfrenta a los periodistas y dice, ¿usted va a proponer en su programa de gobierno la gratuidad? Y ella dice, no puede ser. Y como que la agarran, se la llevan a otro lugar, no la dejan contestar y en la tarde ella hace una conferencia de prensa y dice, sí, voy a presentar un proyecto de ley de gratuidad. No estaba en el imaginario colectivo del sistema político chileno, de la izquierda a la derecha, el hecho de que pudiese restablecerse algo parecido a la gratuidad universitaria. Bueno, se discutió mucho y en realidad hoy día Chile dice, sí, tenemos gratuidad universitaria, pero no es gratuidad universitaria. Y aquí llegamos ya, espero no haberlos aburrido mucho, al quid del asunto. Chile estableció un sistema de vouchers, es decir, los cientos de estudiantes, si no todos, pueden estudiar gratuitamente cumpliendo ciertas condiciones. Y eso es lo que les quiero contar ahora, y para eso sí tengo que leer porque tenemos quiero ser muy preciso en lo que vamos a decir. Para que tengamos órdenes de magnitud, hacia 1973 hay 145.000 estudiantes en la educación superior. El 70% más o menos en universidades públicas y el 32% en universidades privadas. ¿Cuál es la realidad en 2023? La matrícula universitaria es de 1.249.401 estudiantes, que a los hermanos argentinos o brasileños les puede parecer poco, pero en un país que tiene 18 millones de habitantes es mucho, 1.249.401. Las carreras más demandadas, eso como dato anecdótico, son psicología en primer lugar, derecho en segundo lugar, ingeniería comercial o economía en tercero y luego enfermería. ¿Cómo se distribuye? El 55,5% estudian universidades, el 33% es lo que nosotros llamamos institutos profesionales que otorgan títulos universitarios, pero no la totalidad de los que pueden otorgar las universidades, y los centros de formación técnica dedicados a la formación dual o formación técnica específicamente. En eso está matriculado un 10%. Los costos de la educación son variables. Traje, por ejemplo, para que tengan algunos órdenes de magnitud y de lo que estamos hablando, el arancel de Derecho en la Universidad de Chile. Cualquier persona, para poder estudiar Derecho en la Universidad de Chile, tiene que pagar cada año 185.000. Los pesos chilenos para facilitarnos la vida están igual que los pesos argentinos. Así es que, perdón, voy a terminar muy rápido. Puede, sí. Ya.
Sí, estoy Tienes terminando un para, poquito más porque han para sido muy redondear. generosos los expositores Muchas gracias, anteriores. muchas gracias. Así que- Gracias, Martín. Gracias, profesor. Entonces, peso chileno y peso argentino es más o menos lo mismo. Entonces no tengo que transformar a dólares y todo. Si usted quiere estudiar Derecho en Chile, en la universidad pública, tiene que pagar 185.300 pesos. Eso para entrar. Y después, si quiere pagarlo todo al año, 6.251.300 pesos. O se puede mensualizar 625.000 pesos al mes. Todos tienen que pagar eso. Ahora, le fue mal en la prueba de acceso. No importa, puede irse a una universidad privada. Universidad privada X, carrera de Derecho. Matrícula. Antes de empezar a conversar nada, a comprar ni un libro ni un cuaderno, 939.375 pesos. Matrícula. Y después al año, 8.717.541, multiplicado por los 5 años de la carrera, en caso de que seas un buen alumno. Porque si te fue mal en una materia, agrégale 8 millones más, así. Un poco menos, 6 millones y algo, si es en la universidad pública. Bien. Pero, gracias a la era socialista, puedes estudiar gratis. ¿Todo estudiante chileno? No. En primer lugar, la obsesión de la focalización de los economistas chilenos. Tienen derecho a la gratuidad los estudiantes que pertenezcan al 60% de las familias más pobres. Hay un sistema muy riguroso y que realmente funciona en Chile, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en que hay una ficha de protección social. Entonces, el Estado sabe el nivel social donde se ubica. Obviamente hay fraude y todo eso, en fin. Pero en general es un sistema eficiente. Entonces, pertenecer al 60% de las familias más pobres. Luego, deben estar matriculadas en instituciones adscritas a la gratuidad. Las universidades postulan bajo ciertos criterios. Como este es un mercado, hay entidades que regulan ese mercado. ¿Y cómo lo regulan? Tiene que tener determinadas características. Tantos metros cuadrados de biblioteca por estudiante, baños, etcétera, tantos profesores con doctorado, con magíster, con licenciatura, bla, 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 bla. Y ahí entonces califica la institución superior para recibir estudiantes adscritos a este voucher de gratuidad. No deben contar con un título profesional previo o licenciatura terminada. O sea, si ya ustedes tienen un grado académico, olvídese, no puede estudiar gratis. Tiene que pagar todo esto y ahí puede tener otro título. Y tener nacionalidad chilena o extranjero con residencia temporal o definitiva. Ya están tan discriminatorios. ¿No? Hay un total de 58 universidades en Chile. De esas 58, en 38 se puede estudiar con este voucher de gratuidad, en 30 institutos profesionales y centros de formación técnica. Pero hay otro problema de administración del sistema, que la gratuidad universitaria, este voucher, solo cubre lo que el Estado llama el arancel de referencia. Es decir, el Estado año a año fija un arancel. El Estado dice, la carrera de Derecho vale tanto. Y traje algunos ejemplos. En la carrera de Derecho para el Estado vale 3.870.122. Pero para la Universidad de Chile vale 6.251.300 pesos. Ahora, el problema no se lo traspasamos a los estudiantes. Hay en las universidades públicas un fondo adicional que hace realmente muy costosos los costos de transacción. O sea, yo digo como comentario personal, si dijéramos las universidades son públicas y el Estado financia las universidades públicas, nos ahorraríamos un montón de cosas. Pero bueno, así está la situación. Pero año a año entonces hay déficit que la universidad tiene que cubrir con el denominado fondo adicional. Y este ha sido un problema para las universidades privadas de privados porque muchas han tenido que cerrar porque como solo les paga el voucher, el arancel de referencia y no tienen ninguna posibilidad de cobrarle el saldo a los estudiantes, han tenido que hacer en términos financieros la pérdida. Es bastante triste para mí, trato de verlo con humor, hablar del sistema universitario como si fuera una clase de derecho empresarial, pero así es la concepción en Chile
de las instituciones universitarias. Y tenemos la paradoja entonces que, por ejemplo, la Universidad de Chile, que es la universidad pública, la cual yo amo, es mi alma mater y ahí trabajo, es una universidad que tiene que competir por los fondos. El único presupuesto, porque las universidades privadas no están sujetas al sistema de transparencia, entonces el único presupuesto que pude ver en la web es el de la Universidad de Chile, el presupuesto de la Universidad de Chile, de casi 1.000 millones, 1.900 millones de dólares, eso es, eh, recibe un aporte directo del Estado, que sería el equivalente a lo que el Estado argentino provee a sus universidades públicas. El Estado aporta directamente a la Universidad de Chile el 5% de ese presupuesto. El resto de la universidad pública tiene que autogenerar, y lo autogenera de las platas que le pagan sus estudiantes fundamentalmente, y en el caso de la Universidad de Chile, que concentra la mayor cantidad de investigación científica por las patentes y los fondos de investigación científica que maneja la Universidad de Chile. Pero en general el sistema ha implicado una competencia, a ratos también irracional, de todas las instituciones universitarias para atraer estudiantes. eh, y no es chiste, es verdad. Me agarro de la muy completa conferencia de Martín, pero el Servicio Nacional del Consumidor ha debido intervenir, es decir, la racionalidad del sistema está bastante distorsionada. Hay universidades, por ejemplo, que cuando estaba esta carrera por el fondo indirecto, es decir, que los mejores puntajes traían aparejado un financiamiento fiscal, ofrecían un auto 0 kilómetros a los 5 primeros puntajes que se matriculaban en sus universidades. Y bueno, muchos caían en esa tentación, ¿verdad? El problema de fondo es que hemos creado un sistema y lamentablemente, a mi juicio, hemos sostenido un sistema donde la valoración de la educación pública en Chile en general, porque aquí estamos hablando solo de la universitaria y no les hablo de la educación básica y secundaria, porque ahí ya terminaríamos llorando. Ahí no veo humor negro posible si uno mira la educación básica y secundaria en Chile. ¿Por qué? Chile es un país que ha tenido avances significativos después de la recuperación democrática, sin duda, pero es un país que sigue incrementando muy peligrosamente los niveles de desigualdad. Entonces hay dos niveles educativos en Chile. Se da la paradoja que en las universidades públicas estudian los mejores estudiantes de los colegios privados, pagados. La gratuidad universitaria ha logrado mover un poco esta aguja, y en general los estudiantes, eh, hijos de obreros empleados o comerciantes, tienen vedado el acceso a las universidades públicas y estudian en universidades privadas. Hay esfuerzos por monitorear la calidad de la educación universitaria en las universidades privadas, eh, pero ha habido desde casos de corrupción hasta universidades que compraban sus acreditaciones, lo que provocó una nueva reforma al sistema de aseguramiento de la calidad de las instituciones universitarias. Pero si ustedes ven en resumen, la nomenclatura que se utiliza para analizar el sistema de educación superior en Chile es una nomenclatura que utilizaría cualquier país para analizar cualquier mercado. Se habla de oferentes privados, aseguramiento de calidad, protección al consumidor, y lamentablemente es un sistema que provoca, si bien la gratuidad ha aliviado y ha posibilitado el acceso a la educación universitaria de muchos jóvenes en Chile, ha seguido valorando la educación pública, porque nosotros podemos, que somos parte de la educación pública, valorar una serie de elementos políticos, ideológicos, simbólicos, culturales, que aporta la universidad pública, incluso en Chile, con estas situaciones. Pero lamentablemente, en el campo de la valoración, las universidades públicas en Chile tienen que competir como un oferente más en un mercado por tener mejores estudiantes, mejores profesores, mejores
remuneraciones, y una vez más el Estado se desprende de un compromiso con la educación pública porque su universidad es una más dentro de un campo universitario teñido por los criterios de eficiencia económica. Y eso lamentablemente hace que los profesionales en Chile, más que ciudadanos, sean consumidores. Y eso me parece no contribuye a un sistema de profundización de democracia que es el sentido común constitucional latinoamericano a que yo creo debemos aspirar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, realmente nos has dado un pantallazo desde la historia muy profundo, muy ecuánime, verdaderamente, y basado en tu enorme experiencia en la materia que se nota, ¿no? Se nota permanentemente. Muchísimas gracias, Lara, por la muy sentida presentación. Creo que esto que transmitías como primera generación universitaria, gracias a la universidad pública gratuita de nuestro país, es algo que en distintas generaciones creo que hemos vivido prácticamente todos y todas los argentinos y las argentinas, o por lo menos la enorme mayoría. O sea, yo lo he vivido, digamos, en mi familia 2 generaciones más atrás, pero otros lo han vivido en la generación de sus padres, pero la enorme mayoría de nosotros ha accedido al título universitario, nuestras familias, nuestros antepasados, nosotros, nuestros hijos eventualmente, gracias a la universidad pública gratuita. Muchísimas gracias, Lara. Le vamos a pedir entonces a Lara que con todo cariño regrese a su lugar y vamos a invitarlos entonces a Martín y a Pedro para que pasen nuevamente, a Martín y a Pedro. Y yo, si usted me autoriza, yo le quiero, a este señor, antes que se vaya, le quiero preguntar algunas cosas. No te vayas. Vengan, por favor, acompáñenlo aquí para que se les pueda hacer a ustedes también preguntas, lógicamente. No, usted se queda. Bueno, nos va a saludar. Bien, está bien. Se salude. ¿No? Sea cortés. Salud. A ver. Sí, sí, sí. Vocéfica aquí actúa como represión de mí. No, mis preguntas van a ser muy claras, querido profesor Fuente Alba. Primero, por favor, acláreme esto porque lo necesito para saber si voy a tener pesadillas hoy a la noche o no. O sea, ¿se acepta abiertamente a la universidad como entidad lucrativa, como entidad comercial lucrativa? Sí, voy a aclarar. Aclare, por favor. Sí, perdón. Y esto le costó el puesto por un impeachment a un ministro de Educación en el gobierno de Sebastián Piñera. Claro, la ley prohíbe el lucro en la educación superior. Pero nosotros sabemos que la ley escrita puede decir muchas cosas. Durante décadas, el Ministerio de Educación miró hacia los cielos, por no decir hacia el techo, viendo cómo había diversas estructuras, y esto una vez más nos mueve a la reflexión de qué tipo de abogados producimos, porque son los abogados creativos los que producen esto. Entonces, claro, estaba prohibido, las universidades eran corporaciones. Las corporaciones en Chile no pueden tener fines de lucro. Las instituciones con fines de lucro son las sociedades comerciales. Y las universidades no podían ser sociedades comerciales, tenían que ser corporaciones, sin fines de lucro, todo aparte. Bueno, estas corporaciones universitarias no eran dueñas de nada, de ningún inmueble. Y había sociedades inmobiliarias dueñas de todos los inmuebles que ocupaba la universidad. Y entonces esas sociedades le arrendaban a la universidad con precios exorbitantes el uso del inmueble, y de ahí entonces había una cantidad de plata en lucro gigantesca. Tanto es así, no solo el lucro, por eso distingo la prohibición legal versus lo que pasaba en la realidad. Incluso el grupo Laureate, cuando
hubo este escándalo y se explicitó con sanciones a las universidades que lucraban bajo este sistema y otros, el grupo Laureate, que es una transnacional, demandó a Chile ante el CIADI. ¿Ah? Porque para ellos en esta lógica era inversión extranjera. Y si ellos habían abierto universidades, para ellos era inversión extranjera directa en Chile y estaban, por lo tanto, sometidos al estatuto de la Organización Mundial de Comercio. Para que veas cómo todo es disfuncional en este sistema. Muchísimas gracias, profesor. ¿Me autoriza a hacer otra? Ya terminó la artillería. Segunda pregunta, por favor. Usted explica que para acceder al sistema de voucher hay que pertenecer, o de gratuidad en consecuencia, hay que pertenecer a los sectores más pobres de la sociedad. Perfecto. Por otro lado, usted nos cuenta que los valores, o sea, yo he visto las caras de mis compatriotas cuando usted mencionaba los valores, y hay varias personas que van a cursar hoy algún tipo de indigestión con estos valores que usted ha dicho, porque superan, creo, lo que habíamos pensado. La señora subsecretaria académica tenía una expresión en el rostro semejante a si viera a Drácula, el hombre lobo y la criatura de Frankenstein viniendo en fila. Ahora yo le pregunto una cosa. Considerando lo altos que son esos valores y el hecho de que para no tener que pagarlos haya que pertenecer a la clase pobre, más baja, ¿qué sucede con la gente de clase media? ¿Cuál es la situación de la gente de clase media, que es una gran cantidad de familias y demás que no son del 60% pobre que usted dice y que tampoco están en condiciones de pagar esa fortuna? ¿Qué pasa con esa gente? ¿No estudia? La respuesta fácil es: el 2019 casi se incendió todo Chile. Entre otras razones, por esa clase media que se ha sentido excluida de los beneficios del Estado. Esa es la respuesta fácil, pero más complejo que eso, coexiste con este sistema de voucher el crédito con aval del Estado. Todavía existe. Hay una promesa del presidente de la República, dicho sea de paso, el presidente de la República de Chile actual fue uno de los estudiantes que marchaba en 2011 contra todo este sistema, entonces todo el mundo está esperando a ver qué hace. Hasta ahora no se ha presentado ningún medio proyecto de ley en el tema de educación superior, es una cuestión muy compleja. Eh, y lo único que ha dicho es que va a eliminar este sistema de financiamiento del crédito con aval del Estado. ¿Ah? Y va a perdonar la deuda. Y el ministro de Hacienda acaba de decir que perdonar la deuda equivale que Chile entre en cesación de pagos, porque no hay cómo. Es una deuda gigantesca. El Estado tendría que pagarle a los bancos privados. Entonces, bueno, coexiste el crédito con aval del Estado. No alcancé y consideré al final que no era abrumarnos ya con datos, pero además existe un fondo solidario a que también pueden acceder las familias que estén desde el 60 hasta el 80, y ahí hay un grupo mesocrático que puede acceder a esta fuente de financiamiento adicional. Y está el fondo de becas. ¿Ah? Pero fundamentalmente para estudiar en la universidad, las familias chilenas tienen asumido que tienen que endeudarse. Es una realidad terrible. Chile es un país que se ve desde fuera muy exitoso en términos económicos y todo. Tiene la segunda tasa de mayor endeudamiento en América. Después de Estados Unidos y Norteamérica, las familias chilenas son las más endeudadas. Muchísimas gracias. Yo estoy seguro que usted conoce muchísimos más, pero yo, teniendo el honor de simplemente dar clases periódicamente en Chile, conozco una cantidad de casos y gente amiga mía en Chile me ha reportado una cantidad de casos de familias que están realmente en situación desesperada por los créditos educativos con aval del Estado. O sea que si esa es la solución, Dios nos libre. Pregunto, un estudiante que ha recibido el sistema de voucher, que está con el sistema de voucher, ¿puede trabajar mientras estudia? Sí, no hay una previsión en ese aspecto. Puede trabajar mientras estudia, pero el riesgo es que si trabaja y descuida los estudios, el voucher se pierde ante cualquier reprobación.
Lo que provoca también otro problema, o sea, yo no he tenido pocos estudiantes, que es una situación nueva, que no la vivíamos antes, que, bueno, no les va bien, reprueban la materia y va y dice, profesor, por favor, no me repruebe, porque si me reprueba pierdo el beneficio de la gratuidad. Y imagínense lo que hace uno ahí, ya no se puede hacer nada, pero hay una presión también enorme, entonces las posibilidades que más que trabajen es bastante escasa. Sobre esa respuesta le tengo la última pregunta, que es entonces, si el estudiante tiene una situación así, tiene un problema. Usted sabe que yo lo estoy escuchando, queridísimo amigo y profesor Fuentealba, y pienso en otras implicancias, o sea, pienso en cómo esta situación aumenta de manera colosal el poder de los profesores frente a los alumnos. Usted nos comentaba hace un rato que uno de los momentos más trascendentales en la historia de Chile, igual que ha sucedido aquí en la historia nuestra, donde nace la reforma universitaria, ha sido justamente la lucha de los estudiantes para frenar el poder absoluto que los profesores tenían antes. Y esto es algo que se ha peleado y que se sigue peleando en todas las universidades. Recuerdo haber ido a su universidad a dar clases hace algunos años y encontrarme, para mi desazón, la puerta cerrada y un grupo de estudiantes que me comentaron que habían tomado la universidad por los casos de acoso sexual que se habían verificado. El tema salió en todos los diarios y demás. Y por supuesto, me imagino cómo este tipo de situaciones que incrementan el poder de los docentes pueden tener una gran repercusión en el sentido de que los profesores, al tener poder, muchas veces hacen muchas cosas muy malas, ¿no? Por lo tanto, aumentar de esa manera el poder de los profesores no me parece una cosa demasiado buena. Pero le pregunto, si un alumno tiene esa situación, pierde una materia, porque, a ver, creo que somos todos y toda gente de universidad, y todos sabemos perfectamente que hay 1.000 millones de razones por las cuales a uno le puede ir mal en un momento de la carrera, y que no tienen muchas veces nada que ver con que uno sea un mal estudiante, o sea un holgazán, o un dejado, o lo que sea. A veces hay un problema de salud, a veces hay una situación de depresión, de tristeza, hay 1.000 cosas, problemas de pareja, 1.000 cosas que pueden pasar y que hacen que uno pierda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se pierde todo? ¿Hay que pagar algo de lo que se recibió? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué le pasa a un estudiante que pierde el voucher por una situación así, porque baja el nivel de rendimiento en la mitad de la carrera? ¿Qué le sucede? Bueno, en una situación muy compleja desde ese punto de vista y ha obligado a las universidades, a las facultades a establecer una serie de burocracias para tratar de evitar alertas tempranas, apoyos estudiantiles. eh, ¿Qué quiere que le diga, profesor? Tiene toda la razón. Es decir, cuando se ponen este tipo de incentivos, está lo que los economistas llaman los incentivos perversos también, o las externalidades negativas. Entonces tenemos una burocracia universitaria, burocracia digo en el buen sentido, que ha debido aumentar para, lógicamente, hacerse cargo de los estudiantes, sobre todo en el foco socioeconómico en que tienen este voucher de gratuidad para que no lo pierdan. Pero efectivamente, si se produce eso, bueno, tienen que recurrir a otras vías de financiamiento, ya sea el financiamiento privado, el crédito con aval del Estado o el endeudamiento por otras vías. La gratuidad está prevista para que una persona curse su materia en la cantidad de semestres que la universidad determina que debe cursarse. Ese es el tema. ¿Ah? No dice, no está regulado, si le va mal en una materia. No. Si el reprobar un semestre de alguna materia implica que va a alargarse el periodo de titulación, eso es lo que hace perder el beneficio. Muchísimas gracias, profesor. Si le parece, tenemos unos minutos por si alguien en el público
quiere formular alguna pregunta. Quienes están por Zoom, por favor, la pueden formular por escrito en el chat. Y profesora Elizabeth Cecilia Silva, en voz alta, por favor, para que se la escuche. Para acceder a la gratuidad hay que ser una familia pobre, digamos, para el sistema chileno. Si esa familia tiene, por ejemplo, suerte y, digamos, escala en la sociedad y deja de ser pobre, ¿qué pasa? ¿Pierde la gratuidad? ¿Tiene que pagar todo lo que había todos los años anteriores a la cruzada o no? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, perfectamente, Elizabeth. No. A ver, Me puede pasar que yo estoy pobre ahora y me viene el trabajo de mi vida y claro, puede pasar. Ahora, es difícil que la gente, si le llega a pasar eso, por propia iniciativa, trate de revertir la ficha de protección social. En general, no digo que haya un fraude a gran escala, pero en general se detectan casos también de gente que no está en esa situación y que finge esa situación de precariedad. Ahora, igual no hay que ser pobre en términos estrictos porque en otros beneficios sociales están reservados hacia el 30% más pobre. Esto es el 60% de familias, entonces implica un poquito más, digamos. Gente que vive aproximadamente hasta con $2.000 mensuales, más o menos, más o menos. Y si se pierde, no hay que pagar lo anterior, sino que se modifica el sistema. Todo este sistema depende para el Estado, de un buen sistema de control y de información, lo que yo insisto también provoca una burocracia también en otros ámbitos que es tremendamente sofisticada y difícil de sostener en el tiempo. Es decir, que haya control total de a qué grupo socioeconómico pertenece la persona es una cuestión muy complicada. Y tiene implicancias también desde otro punto de vista, el punto de vista sociológico, el punto de vista de la estigmatización, etcétera, una serie de problemas que lo hemos debido asumir en las facultades también. Gran parte de la atención psicológica de los estudiantes por las unidades de psicología que tenemos en la Universidad de Chile, desde el único ámbito que puedo hablar con propiedad, implica que muchos estudiantes con gratuidad se sienten estigmatizados. ¿Ah? Acá vamos los pobres, en fin. Y la sociedad chilena es una de las sociedades más desiguales que hay en América Latina, y lamentablemente, porque insisto, yo quiero mucho mi país, pero tengo que contar las cosas malas, lamentablemente es una sociedad tremendamente estratificada. En Santiago, donde yo vivo, por ejemplo, hay gente que nunca se va a conocer, que no va a tener ninguna relación una con otra.